Gusto en saludarte. Gracias nuevamente por estar en sintonía de este canal, disfrutando de la palabra de Dios. Hoy tenemos una noticia grande y abundante para todos nosotros. Jesús vendrá por segunda vez, no para cargar el pecado, sino para salvar a cuanto le esperamos. Así es que quédate con nosotros. Dios te bendiga. Felicitaciones porque estás continuando, perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Suscríbete al canal y todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios hoy en este día martes. Estamos justamente en el tercer día de la semana. Nos quedan 21 días de este año 2024. Y donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios, del Todopoderoso, el Espíritu Santo, pueda ser tu guía hoy. Sabes que tenemos una exhortación única en este día. Y acompáñame, comparte el enlace con tus amigos y así poder ser parte de la predicación del Evangelio en este día martes. Vamos a orar para introducirnos en el estudio de este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias por las victorias que nos diste el día de ayer y hoy, iniciando este día, nos encomendamos en tus manos. Si está tu hijo, tu familia allí en la fe, si están nuestros hijos, si están en cualquier lugar donde se encuentra tu hijo, ya sea en el descanso, comiendo con su familia en casa, pedimos la dirección para que cada momento estemos en comunión contigo y que seamos guiados por el Espíritu Santo para exaltar tu nombre y nuestra vida tenga sentido para que vivimos. Quédate con nosotros en el estudio de hoy y que el Espíritu Santo pueda ser nuestro guía. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy tenemos, la bendición de estudiar el capítulo 10 del libro de Hebreos, que es la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Interesante estudio que tenemos hoy, sin antes decirte algo importante. El día de mañana, miércoles, no te puedes perder ese audio por nada del mundo. Tenemos una noticia, un anuncio importante para toda la comunidad. Así es que yo espero que estés allí atento porque es muy importante que tú lo sepas el día de mañana. Sin antes, vamos a introducirnos en el estudio de hoy. Voy a decir algo importante para abrir un paréntesis al estudio de este día. Cada vez que tú y yo vamos a estudiar la palabra de Dios, hay una lucha grande. Voy a iniciar allí porque tenemos que ser avisados al respecto. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios para nosotros. Son las virtudes. Es el guía, es el GPS de cada criatura aquí en la tierra. Y cuantos la tomen y la toman en cuenta, y se apegan a ella, la abrazamos a ella para que vaya con nosotros, bueno, eso indica que tú y yo vamos a ir por el camino correcto, por el sendero correcto y vamos a llegar al lugar y a nuestro destino correcto. Pero todos aquellos, y lamentablemente lo tengo que decir, pero todos aquellos que está allí, el GPS, que es la palabra de Dios, y no le toman importancia, no le dan la atención que requiere, no se prestan para descubrir los pensamientos de Dios, dejan la dirección, el mapa, el GPS a un lado y dicen ellos, bueno, yo voy a correr por mi dirección, por lo que yo sé. Bueno, tengo una noticia buena y una mala. Lo interesante es esto, es que el lugar no se va a cambiar. Aunque tú desprecies el GPS, el lugar de destino no se va a cambiar, estará allí. Lo único que tú no vas a llegar, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Interesante. Pero todos aquellos que estamos hoy, mi deseo es que tomemos y abracemos la salvación. Hay un texto que te lo voy a dar de memoria, que ya lo pasamos, y Dios en su infinita misericordia dice, yo honro a los que me honran. Interesante. Aunque el amor de Dios está allí, pero si tú no lo honras, bueno, el lugar de destino para descansar y la cumbre de todo el caminar de la vida de santificación, del camino cristiano, de las creencias y las promesas que Dios tiene para nosotros, si no llegamos a la meta, óyeme, de nada sirvió. ¿Qué sería de nuestra vida si solamente esta vida tendríamos?
Porque a pesar que tú no tienes necesidad de bienes porque tienes todo, y a pesar que hay alegría grande, siempre el dolor llega, la aflicción toca tu vida. La muerte llega y no puedes salvarte de la muerte porque llega. Y no importando quién eres, no, la muerte llega. Pero la maravillosa noticia de este día del estudio es que Jesús viene. Y no para cargar el pecado como lo fue en la cruz. Esto lo vimos en el audio que pasó el día de ayer. Murió en la cruz cargando todo el pecado de nosotros. Y el versículo 28 del capítulo 9 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. Mira el texto, el apóstol Pablo es claro, dice: a cuantos lo esperan. Interesante, se dio en sacrificio por todo el mundo, pero aquellos que creen en el sacrificio lo estaremos esperando. Yo quiero contarme contigo en este día y vamos a abrir el estudio con el capítulo 10, verso 1. Porque la ley, interesante porque venimos hablando, recuerdas que terminamos el audio de ayer, la purificación del santuario celestial, donde está nuestro Salvador allá. Vimos en el audio de ayer de que Jesús se presenta ante el Padre para perdón de nuestros pecados con su propia sangre, no con sangre ajena de carneros, de cabritos, de ovejas, no, con su propia sangre Jesús, nuestro Salvador, se presenta ante el Padre. Y en contexto de eso, el capítulo 10 dice: porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. Interesante. Es decir, todo lo que se hacía que apuntaba y que era sombra de la realidad. Mira, es interesante, dice aquí que se presentaba cada año, ¿sí? Pero no nos podía dar la perfección. Y cuando vino Jesús, sí nos dio la perfección porque era lo que nos convenía, era lo que nosotros necesitábamos. Todo lo antepasado apuntaba a que Jesús era el verdadero sacrificio. Versículo 2. De otra manera, cesaría de ofrecerse, porque los que tributan este culto purificados una vez no tendrían más consecuencia o conciencia del pecado. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Voy a ver para que entremos en contexto y sea bien entendible para ti. El sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo. Era decir, cada año recordaba y iba con todo el pecado del pueblo que se había acumulado los 365 días en el santuario. Esto es interesante. Pero ya con el sacrificio de Jesús no se recuerda cada año. Interesante. Ahora, mira lo que dice el verso 3. Al contrario, con ellos se renueva cada año. Esto lo decía en versículo 3. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificios y ofrendas no quisiste, pero preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, aunque la ley lo requería. Mira, voy a hacer una pausa aquí porque el único medio del pueblo de Israel para proyectarse por fe, obtener la seguridad que Dios tomaba sus peticiones con respecto al pecado, era el sacrificio del cordero. Sí, y algunos lo tomaban tan a la ligera. No querían, el texto dice, mira, no quisieron sacrificio. Se les presentó, la ley lo requería porque era el único medio que el israelita encontraba el plan de salvación.
pero no lo quisieron. Llevaban de lo más, diría yo, de lo más vil en veces. No le importaba. Ellos lo que llevaban lo hacían sin ningún significado, que era lo que Jesús estaba representando bajo ese ceremonial. Pero dice él, bueno, no quisieron esto, aunque la ley lo requería, no lo quisieron. Versículo 9, entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Interesante. Sí, si no quisieron lo que apuntaba a mí, dice Jesús, bueno, vine en realidad, aquí estoy. Todo lo que era sombra, aquí estoy yo. Aquí estoy. Mira qué interesante cómo está describiendo el apóstol Pablo. Ahora, él quita lo primero para establecer lo segundo. Mira qué interesante. Él quita lo primero. Sí, Jesús cuando vino quitó, y esto lo quitó exactamente en la muerte de la cruz. Quitó todo lo primero. Sí, todo lo ritual, todas las ceremonias, todo lo que apuntaba a él, lo quitó. Y él dijo, aquí estoy. Yo no sé si es entendible para ti esto, porque yo quiero que tú quedes seguro de este estudio de este día. Toda la ley ceremonial, Jesús la quitó. Y él dijo, aquí estoy yo. Quitó lo primero y estableció lo segundo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados por las ofrendas del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Óyeme. Por eso yo me urge, sí, con tanto amor y cariño para ti, familia, hermano, que estás conociendo de la palabra de Dios, que nos estás siguiendo sobre el canal. Suscríbete, no dejes pasar ningún momento, mira. Porque hoy actualmente, y vuelvo y recalco, y es que nosotros tenemos que empeñarnos. Hay que orar a nuestro Dios para que reviva el deseo de escudriñar su palabra. ¿Qué es escudriñar? La palabra de Dios no se estudia como cualquier periódico o cualquier libro, no, se escudriña. Uno va escudriñando, uno va meditando. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo, con oración, llega el Espíritu Santo y dice, esta es la verdad que tengo para ti. Porque si no encontramos, si no vamos a la palabra de Dios con oración, óyeme, a la verdad que cualquier persona que dice, mira, Dios quitó toda la ley antigua y ahora todo es nuevo, sí, y ahora somos libres en Él. Y como tú, sin saber la palabra de Dios, dices, en realidad, y te lo presentan con un escrito, está aquí, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, el versículo 9. Entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y te dejan con el texto y tú dices, en realidad ya no hay ley, y comienzas a vivir una vida desordenada, diría yo, sin rienda a qué acogerse. Óyeme, porque solamente te quedaste en el texto y dijiste, sí, está bien, porque no hay empeño de escudriñar la palabra de Dios. Y solamente te quedaste allí. Bueno, tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿De dónde viene la comunicación? ¿Qué se está tratando? ¿Qué sigue después en el contexto de este texto? Y ahora el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y ahora sí nos damos cuenta de que esa ofrenda hecha una sola vez del sacrificio de Jesús, se está tratando que todo el ceremonial lo apuntaba a Él. Era sombra de su venida. Todo el corderito que echaba en los establos se alimentaba bien, y que fuera bien perfecto, sin ninguna patita, manita quebrada, sin ninguna oreja corta. Tenía que ser perfecto, porque Jesús es perfecto, y todo este cordero no debía nada y era sacrificado. Bueno, esto era un símbolo y sombra del verdadero cordero. Interesante. Por eso quédate en el canal, y me urge que tú siempre compartas el enlace para que la familia allí que está siguiéndonos y estudiando la palabra de Dios pueda permanecer. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, van a ver cuántos puntos que posiblemente tú estabas
a las oscuras van a ser revelados. Quédate con esto del Cordero, porque cuando el teólogo Juan entra al capítulo del libro de Revelación, en todos sus capítulos se presenta como el Cordero. Interesante. Bueno, otros símbolos, pero más que todo el Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús lo utilizó, fue esencial ejemplo del Cordero del sacrificio para referirse a Él. Seguimos en el versículo 35. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante, y esto yo lo quiero rectificar contigo. Vamos al versículo 11, un poco más allí. Mira, todo sacerdote, interesante, estamos en el capítulo 10 de Hebreo. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Mira, estamos viendo la ley ceremonial. Por eso es bien importante lo que yo te digo. Todo lo que estamos viendo se trata de la ley ceremonial, no de la ley moral de los 10 mandamientos. Voy a estudiar el texto 11. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios. Sí, de mañana, de tarde, cada año, los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, la pregunta surge, voy a hacer una pausa allí, terminándose el versículo 11. Si no quitaban el pecado, entonces ¿por qué lo hacían? Aquí viene la respuesta. Por eso es bien importante escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué es una sombra? Yo creo que el apóstol Pablo lo presenta, si no lo presento yo, lo presenta el apóstol Pablo, dice, todo era sombra de la realidad. Así como el santuario que levantó Moisés era una copia de la realidad que estaba en el cielo. Así como Aarón oficiaba y Aarón era el sumo sacerdote, nosotros hoy tenemos un único sumo sacerdote, y esto es Jesús. Vimos en el audio de ayer que Él vive para siempre y nos puede salvar perpetuamente porque está vivo, no le interrumpe la muerte. Mira qué interesante. Mira, en el santuario terrenal habían sacrificios. Jesús se dio en sacrificio una sola vez y entró ¿dónde? En el santuario celestial. Moisés entró al santuario hecho por todo con mano humana. Jesús entró en el mismo cielo, en el santuario no hecho por mano humana. Bueno, te lo estoy diciendo de todo esto de memoria porque ya lo estudiamos. Esto es lo bonito del año bíblico, porque se te queda en la mente a ti. Habrá momentos que no vas a andar la palabra de Dios escrita, la Biblia, pero el Espíritu Santo te va a traer todo esto a la mente. Por eso es bien importante. Segundo, el sacerdote en el templo, en el santuario terrenal, presentaba sangre, no de él, sino de un cordero, sangre ajena. Jesús en el santuario celestial no presenta sangre ajena, su propia sangre la presenta ante el Padre. Óyeme, esto me da una alegría que pudiera gritar a todo el mundo de cuán grande es su amor de nuestro Salvador Jesús. Presentarse ante el Padre con la propia sangre de Él, solamente para salvarte a ti y a mí. Ahora, en el santuario terrenal, mira, en el santuario terrenal, cada año el sumo sacerdote entraba, ¿sí? Y aquí Jesús entra una sola vez y no se vuelve a acordar más de tus pecados. Mira, la noticia tan grande es que cuando tú sos perdonado, Jesús no se vuelve a acordar más de tus pecados ni de mis pecados. Ahora, el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Verso 13, desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los que están santificados. También el Espíritu Santo atestigua, este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así, cuando los pecados han sido perdonados, no necesitan más ofrendas por el pecado. Lo que se estaba diciendo de memoria, lo encontramos acá. La gloria es para mi Dios. Qué interesante texto tan claro. Si en algún momento no te queda en claro, retrocede el audio. Sí, ven hacia atrás y escúchalo nuevamente bajo los textos que hemos estudiado. Versículo. Vamos a estudiar el versículo 19. Así, hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21. Y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia, lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejemos de reunirnos o congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Mira, yo sé que este texto nosotros lo recitamos en muchas ocasiones, pero en veces no sabemos de qué contexto viene. Y esto es la importancia, las virtudes, las joyas que da el año bíblico. Mira, ¿quién de nosotros no ha presentado este texto? ¿Cuál texto? El versículo 25. Mira, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. No dejes de congregarte. Ve a los servicios de adoración, al templo, al cuerpo de Cristo. Gózate en el Señor. Mira, ¿cuánto tiempo le damos nosotros al trabajo? ¿Sí? Y en veces solamente en el templo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene 3 servicios de adoración en la semana, 3. Y trabajamos 6 días completos y tenemos 3 servicios de adoración nomás. Y no todo el día, son 1:30, 2 horas y media. Y aún así, llegamos con tiempo limitado. Nos perdimos el servicio de canto. Óyeme, esto es bastante doloroso aceptarlo. Ay, necesitamos bastante que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y el asunto es que cuando nosotros decimos sí, yo lo entiendo que es así, tengo que hacer algo, pero pasa el día, pasan los meses, pasan los años, la vida se fue y no hicimos arreglos al respecto. Ahora, este texto, ¿de qué contexto viene? ¿De qué línea viene a seguir? Bueno, viene del versículo 23 y 24. ¿Y qué es lo que se dice en el 23? Mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Óyeme, ¿quién prometió? ¿El anciano de la iglesia? ¿El pastor laico? ¿El director del departamento? ¿El ministro? Óyeme, ¿quién prometió? Porque en vez de nosotros estamos en la iglesia y dice, ¿de quién viene el anuncio? Del director de la obra misionera. Bueno, entonces no los involucramos. ¿De quién viene el anuncio? Del pastor. Bueno, entonces un poquito creatividad. ¿De quién viene el anuncio? Del hermano diácono Ujier. Pues no ha de ser tan cierto. Parece ser que nosotros seleccionamos los llamados, depende de dónde vienen. Y si tú y yo supiéramos que cada llamado viene de parte de Dios. El texto dice, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? La firmeza. Mantengámonos firmes. Óyeme.
Mira, tenemos un privilegio grande y si tú estás con nosotros hoy, si quieres ser parte de esta bendición, te voy a dar una de las noticias que dije al principio y por eso es bien importante que te quedes hasta el último momento del audio, porque el día sábado 21 de diciembre, para gloria de Dios y para beneficio y encontrarnos con el conocimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y ser más sensibles a la voluntad de Dios, tendremos ayuno y oración y santa cena ese día 21 de diciembre. Si quieres unirte, puedes escribirte en el chat y estaremos orando. Y porque estamos presentando un ayuno abiertamente para todo aquel que quiera involucrarse. Y si hay peticiones, adelante, que nuestro Dios conoce el deseo. Y ahora, te voy a decir algo. Tal vez tú no estás de ello con un tiempo suficiente y tú sabes, bueno, ¿qué es el ayuno? Bueno, tal vez tengo que dar un contenido al respecto en el año que viene, si Dios así lo permite. Pero si tú eres miembro de la iglesia a estas alturas, tienes que saber. Sí, recuerdas que en el año bíblico vimos con respecto a esto. Y no me quiero salir del tema, pero el versículo 23 dice, mantengámonos firmes. O sea, todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es para estimularnos en la fe, para que te mantengas firmes en la fe. Óyeme, esto es grandioso. Ahora, con respecto a esto, todo lo que se hace en la iglesia y el llamado a adorar a Dios es para que los mantengamos como firmes en la fe. El texto sigue en el versículo, mira, la verdad que esto es grandioso, en el versículo 24. Considerémonos unos a ¿qué? A otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, porque en vez de nosotros decimos, bueno, no, yo voy a hacer lo que me parece acá bueno. Y si lo hago bueno, va a ser la voluntad de Dios. O no, otro por allá dice, bueno, yo voy a hacer aquí lo que me parece bien a mí. Al fin y al cabo, somos de la misma iglesia. El texto no dice así, mira lo que dice acá. Estimularnos en el amor y en las buenas obras. Es decir, un compañerismo juntos. Y después de esto es que dice, no dejemos de reunirnos. ¿Ya ves la diferencia que hay? Porque nosotros decimos, bueno, ¿qué hay? ¿Qué virtud hay al reunirnos? ¿Qué virtud hay? Porque no sabemos el versículo 23 y 24. ¿Quién lo prometió? Para mantenernos firmes, estimularnos unos a los otros. No es en realidad lo que te voy a decir ahora, y analízalo lo siguiente. Mira, cuando en cada servicio hay arriba de 2 hasta 50, 60 miembros, ¿cómo te sientes tú? Dices tú, bueno, si mi hermano, mi amigo está aquí buscando la salvación, yo me siento contento porque también yo estoy buscando la salvación. Pero cuando tú te encuentras solamente tú dices, bueno, los demás que quizás no quieren buscar la salvación y te condueles dentro. ¿Sí? Te condueles. Yo, mira, la verdad que no te quiero abrir el corazón hasta el punto final, pero lo siguiente es esto. Que cuando tú estás adorando solo, no me preocupo en la situación de que ¿dónde están nuestros hermanos para consagrar su vida a Dios? ¿Dónde están? Y la conclusión es que yo llego y digo, posiblemente no fueron a trabajar, están en casa. Y digo yo, ¿qué estarán pasando? Posiblemente están enfermos. Sí. Porque si tú te mueves para el trabajo, te tienes que mover para adorar a Dios, quien te dio la fuerza del trabajo y para realizarlo. Pero a veces decimos, bueno, a la verdad que a los 8 días voy a darle gracias a nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros bajo este texto, que lo conocemos muy bien. Versículo 35. El justo vivirá por la fe. Óyeme. Pero antes de eso, yo quiero darte un consejo más así. Yo siempre en veces digo, estos consejos los quiero compartir porque me han ayudado mucho en la vida espiritual mía. El versículo 26 del capítulo 10. Hebreos 10:26. Si después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que rechaza o el que rechazaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin compasión, era apedreado. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y que afrenta al Espíritu de su gracia? Mira, solo de este texto podemos hacer un tema tan amplio. Y esto tú lo conoces porque lo pasamos en el año bíblico, es decir, en el pueblo de Israel. El que pecaba abiertamente ante Dios por 2 o 3 testigos, los líderes, los principales del pueblo, lo sacaban afuera de la ciudad y era apedreado sin compasión alguna. Y esto era ¿por qué? Porque había infringido, ¿sí?, lo que era sombra, la ley ceremonial, ¿sí? No había participado de lo que era sombra, de lo verdadero que iba a venir, esto es decir, Jesús. Y el texto dice, si esto era así, era apedreado sin compasión por 2 o 3 testigos, ¿cuánto más ahora al pisotear a Jesús, la sangre de Jesús? Del pacto que es y que fue santificado y que afrenta al Espíritu de gracia. Mira, la verdad que este texto es tan profundo que su explicación es amplia, pero te quiero decir lo siguiente. Hay momentos que nosotros en realidad no sabemos lo que hacemos. Rechazamos y rechazamos y tenemos temor y decimos, no, es que yo no me presento a las cosas de Dios porque me da temor. Luego decimos, no, es hasta que esté un poquito preparado, hasta entonces. Nunca lo vas a estar preparado, ni nunca ni nunca el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti, porque el Espíritu Santo hará la obra en ti cuando tú aceptes y des el paso a seguir a Jesús. Antes de eso, no podrás ser bueno. Y aunque tú lo quieras, no vas a ser bueno. Puedes aparentar, pero tarde o temprano se te va a caer esa ropa de verdad que aparentaba, esa máscara de verdad que aparentaba que era verdad. Tarde o temprano caerá. Porque aquí está, al que afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues sabemos quién dijo, mía es la venganza y yo retribuiré. Agrega el Señor, juzgará a su pueblo. Mira, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Versículo 35. El justo vivirá por la fe. Ahora sí. No perdáis que vuestra confianza contiene grandes recompensas, porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Ahora, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará, dice Jesús. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición, sino los que creen y alcanzan la salvación. Dios te bendiga y que tengas un bonito día martes. Oramos. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Quédate con nosotros. Toca nuestro corazón, que sea sensible. Prepáralo, sí. Quita todo lo que estorba para que tú mores en nosotros. Que seamos guiados a poder escudriñar tu palabra y aceptarla. No poder vacilar cuando se trata de entregarse a ti, Padre. Acompáñanos, por favor. Perdona nuestros pecados. Límpianos y que en este día podamos gozar de tus bendiciones. Gracias por tener tanta misericordia para nosotros y todas las demás cosas, necesidades que tenemos como humanos.
van a ser suplidas porque así lo declara tu palabra. Nos acogemos a esa promesa y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día martes. Bendiciones.